La impresión primera que uno saca en las lecturas de estos días, ayer, hoy, todavía vamos a seguir en la octava, donde se nos dan las distintas versiones que hay sobre el hecho de la resurrección. Primero hay que imaginarse a San Ignacio de Loyola, le gusta mucho la composición del lugar, el revolú que se habría organizado. O sea, aquellas pobres personas que habían seguido a Cristo, que habían visto las maravillas que habían visto y de repente lo ven colgado de una cruz, donde aparentemente todo acaba, todo se viene abajo, incluso de alguna manera con la firma de Dios, porque maldito el que cuelga del madero, hay que olvidarse de todo lo que ese hombre hizo. Bien, ese hombre había hablado de que iba a resucitar, pero muy bien, eso queda ahí, ha quedado, lo hemos oído varias veces, se ha hablado sobre el tema, pero no se le ha dado más importancia, y de repente ocurre, y repito, ¿qué sería aquel alboroto? Y uno se imagina estas mujeres corriendo de un lado para otro, uno contaba una parte, el otro contaba la otra parte, pero lo que destaca es eso, cómo cada uno va dando su propia impronta. ¿Cuál ha sido el efecto que este hecho ha tenido sobre cada personaje? Eso se va viendo, por eso les digo, es interesante ver, porque en ningún momento la Sagrada Escritura trata de dar una demostración científica de la resurrección, que no la hay. Y entonces los científicos están siempre enredando a ver cómo consiguen. No lo van a conseguir. Estamos pasando de lo que es la naturaleza humana a lo sobrenatural, al misterio de Dios. Y esta es la firma de Dios, porque el único dueño de la vida es Dios. Y no vamos a descubrir, pero sí se nos dan unos rasgos con los que, sobre todo, se demuestra el hecho histórico. Bien, sabemos el qué, no sabemos el cómo. Saber el qué es fundamental porque es la firma de Dios diciendo que todo lo que este hombre dijo e hizo era verdad. Y este hombre ha dicho, yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Demasiado serio lo que nos ha dicho para que ahora se confirme precisamente por el hecho de la resurrección. Como digo, van apareciendo las distintas prontas y en ningún momento nadie va a demostrar, mira, esto ha sido tal. No, sino que qué impresión ha dado ese hecho. Hay algo en común con todos. El hecho del encuentro con la resurrección y en su caso con el resucitado, ha supuesto un impulso para la fe, para la confirmación de que realmente mi adhesión a Cristo es total. Esto es absolutamente necesario para todos. Muchas veces solemos confundir, y ese ha sido uno de los grandes errores modernos, en pensar que basta un poco con el hecho tradicional en el sentido de la costumbre. No, en mi casa, en mi familia, todos se han bautizado, no sé, en mi casa todos se han casado por la iglesia, como que la fe se transmite por la tradición familiar. Esto tiene su parte positiva porque nos hace falta ambiente. La fe, como todo, necesita de un ambiente, y esa es la iglesia, para yo crecer, sentirme apoyado, sentir corroborado mi convencimiento y seguir creciendo, ¿no? Pero no es suficiente. Esto decía Benedicto XVI hace unos años, no es suficiente, y por eso dijo derrumbe total del proceso catequético, como lo estamos viendo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos pensado que ya con eso era bastante. No. El hecho de la fe se da en cada uno y es fruto del encuentro con el resucitado. Se tiene que dar el encuentro con el resucitado. Si no, se queda en, como digo, una especie de abstracción, de costumbre familiar, pero eso no es el hecho de la fe que me compromete a abrazarme con un crucificado para ser un resucitado. Diríamos, las instantáneas son muy bonitas, hay que profundizar, hay que meterse un poco en el ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, María Magdalena. Un hecho importante es cómo la realidad de la resurrección, las que primero detectan y se convierten en promocionadoras, apóstoles, son las mujeres.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que está en proporción a la fidelidad. Las mujeres han aguantado al pie de la cruz. Está en proporción a la fidelidad, como nosotros, va a estar en proporción a la fidelidad. No por el hecho de ser mujer o no ser mujer, sino que la mujer suele ser más fiel. Por eso cuando en un matrimonio falla la mujer, como que nos choca más. Es que eso es machismo. No, es que estamos hechos de distinta manera y se espera una fidelidad y de hecho se realiza y por eso aguantaron al pie de la cruz. Y ella se convierte en las primeras apóstoles del hecho de la resurrección. ¿Ven? Bien, aquí aparecen Pedro y Juan corriendo, muy bonito. Juan es el temperamento sentimental, cerebrotónico, profundo, contemplativo. Pedro es el activo, el apóstol, el primario. Y entonces el primero llegó Juan. Físicamente también, pero en San Juan siempre hay que leer este doble nivel. Físicamente parece que Juan era más joven y corrió más, llegó el primero, pero la contemplación llega primero. Por eso la necesidad de la oración. La contemplación llega primero a entender, a vislumbrar los planes de Dios. Después viene la acción. Marta, Marta, tienes el corazón dividido. Sí, es verdad, lo que estás haciendo es muy bueno, pero no es suficiente. Te hace falta la contemplación. Y este es Juan, que llega primero. Pero debido a que Cristo ha nombrado a Pedro piedra fundamental, fíjense, no entró y esperó a que llegase Pedro, para que Pedro fuese el primero que corroborase el hecho que estaban viviendo, el hecho de que faltaba el cuerpo del Señor. Entonces hay aquí una traducción que el padre Loring, famoso, que ya falleció, gran defensor de la sábana santa, y explicaba precioso, le he oído hablar y eso era un entusiasmo que realmente uno acababa enamorado del hecho de la sábana santa, con una valentía. Bien, pues lo de la sábana santa, pues fácil de entender. Ha habido prisa, a Cristo ha habido que enterrarlo, pero no definitivamente. El embalsamiento propio de los judíos, esas vendas que Lázaro se las tenía, desatad de esas vendas que le impiden caminar, ¿no ven? Pero Jesús no ha habido tiempo, porque estaban en la víspera de la Pascua y había que acabar rápidamente para no contaminarse. Tocar a un difunto, eso contaminaba, por lo tanto no se podía hacer. Y entonces lo que hace José de Arimatea, compran una sábana que solía ser unos 4 metros, donde se echa la sábana, se pone el difunto y luego la otra parte se vuelca, pero ese difunto se supone que está ya embalsamado. No estaba. Las mujeres por eso van con las cosas con las que van a acabar el embalsamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ven ante lo que Juan dice, vio y creyó? Si alguien creía en Cristo era Juan. Juan estaba al pie de la cruz y aguantó todo aquello porque creía en Cristo. ¿Qué es lo que vio y qué es lo que creyó? Fíjense qué ha ocurrido. Y lo dice muy bien, pero ya digo, hay que darle explicación, si no, uno como que no se da cuenta. Estaba las vendas, la sábana, porque en este caso todavía no había vendas, la sábana estaba en el suelo. O sea, han contenido un cuerpo, falta el cuerpo y se ha desinflado. Estaban en su sitio. Y el pañolón, con el que sujetaba la cabeza. Nosotros, antiguamente cuando se velaba a los difuntos en las casas, etcétera, no como ahora que los arreglan tanto, pues se sujetaba la mandíbula porque esto pues cae y entonces generalmente se les ataba hasta que la rigidez cadavérica ya deja que eso se quede quieto y ya no hay que quitarlo, ya no hace falta. Pero era lo mismo, tenía una tela enrollada en torno, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo la sábana desinflada y el pañolón en su lugar, el enrollado. Claro, ¿qué ha pasado? O sea, lo de dentro se ha esfumado. Porque nadie que haya robado un cuerpo se entretiene en montar todo sino que se ha esfumado, ha desaparecido. ¿Ven? Y eso es lo que despierta. La fe es creer sin ver, pero este paso
le hace a Juan, el profundo, decir: vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la Escritura, que Él había de resucitar entre los muertos. Es decir, que el crucificado iba a resucitar de entre los muertos. Que el camino realmente de la resurrección es el de la cruz. Esto es, diríamos, la plenitud de mi proceso de fe, donde yo ya reconozco que ciertamente, por eso la Pascua es tan importante, y es la que va a dar lugar ¿a qué? A todo el cambio de vida. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo, me dirá San Pablo. Es decir, la resurrección no es algo que se me va a dar cuando yo me muera, sino eso estamos hablando de otra cosa. Es la resurrección del último día, donde no solamente el alma, sino también el cuerpo va a resucitar. Pero la resurrección en sí, es decir, el hombre que ama, que vive la vida de Dios, se da desde ya. ¿Pero desde qué lugar? Desde la cruz. Por eso es el testimonio de la Iglesia, es resucitó. ¿Cómo va a dar ese testimonio? Precisamente desde la cruz. Por eso cuando queremos explicar el hecho y queremos la importancia que tiene, y mira, Cristo resucitó, sí, pues demuéstramelo. ¿Cómo? Crucificándote. Nadie ama más a su hermano que el que da la vida por él. Esta es la vida cristiana. Por eso San Pablo me está hablando de una transformación, un cambio radical. En el momento en que hemos muerto con Él, hemos muerto en Él. ¿Por qué? Porque el domingo que viene vamos a hablar de la misericordia, el domingo de la misericordia. La misericordia no es que Dios amanece bonachón y dice, bueno, aquí no pasa nada. Es que Dios no puede ser así. En Dios todas las virtudes van unidas. ¿Bien? Y entonces Dios es justicia y es bondad. Pero es al tiempo. En mí se puede dar una cosa o otra, o algo de una parte o algo de la otra. En Él no, en Él todo en su plenitud. Entonces el hecho de que sea justicia es lo que hace posible que yo sea un ser libre. Es decir, si no fuese justicia, si no se diese a cada uno lo que se merece, entonces daría igual que yo haga lo que yo quiera. Si la libertad es poder hacer y ser lo que yo soy, ¿ven? Resulta que no haría falta, sino a lo que quieras, que todo acaba igual. Entonces, ¿en dónde está mi libertad? O sea, que es que se cae todo si no entiendo la justicia en Dios. ¿Bien? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Dios, el justo, ¿ven? No puede cambiar su manera de ser, y de hecho no la cambia, sino que la misericordia en lo que consiste es que Él se hace justicia por mí, Él muere por mí. Es decir, si al hombre se le anuncia, Adán, si pecas morirás sin remedio, es verdad. ¿Qué significa la muerte? La falta de vida. ¿Y quién es la vida? Dios. Cuando yo opto por mí, aparto a Dios y entonces me estoy quedando con lo que no es Dios. Dios es la vida. ¿La muerte qué es? La carencia de vida, nada más. Y entonces se da de que si yo peco, muero. Como todos hemos pecado, todos hemos muerto. Por lo tanto, para ahora a mí poder salvarme, alguien tiene que morir por mí. Y muere el mismo Dios. Por eso no es que Dios diga, venga, no pasa nada, venga, yo perdono a todos. No. Él tiene que cargar con mi pecado, Él tiene que morir por mí. Y de esa manera, nos ha dicho San Pedro en su primer sermón, el testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de sus pecados. O sea, su nombre, su manera de ser, ven, Él como amor, como a Dios es amor, me da el servicio de la vida. Yo tengo que morir por mis pecados, Él carga con mis pecados y por lo tanto muere por mí. Pero desde ahí, haciendo lo contrario que yo he hecho, el pecado es una desobediencia, Él obedece, no mi voluntad sino la tuya, y eso hace que esa humanidad, recapitulación de toda la humanidad, pueda recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa persona divina es persona para la parte divina y para la parte humana. Y la parte humana ha respondido como es la divina, haciendo siempre la voluntad de Dios. Y en esto se le concede el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha resucitado esa humanidad y es el que, por lo tanto, resucita mi propia humanidad, que está en Él.
¿Ven? Por eso hemos dicho en la oración colecta, el Hijo unigénito, Dios no tiene más que un Hijo. Y de ahí que Cristo insista, nadie va al Padre sino por mí. Yo por el bautismo me incorporo a Cristo. Al incorporarme a Cristo, ¿a qué me estoy incorporando? A la muerte. ¿Por qué? Porque por mi pecado hay que morir. Y entonces lo que nos dice, alguien que peca, alguien que muere, ya no peca. Entonces ya el mundo del pecado ya queda fuera. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Mi vida ya no es más que como la de Cristo, mirar al Padre y hacer lo que veo en el Padre. Eso es lo que se llama la obediencia filial. Eso es lo que me hace ser en Cristo. Muero en Él y resucito en Él. Porque Él es el que resucita. ¿Ven? En esto va a consistir toda la vida cristiana. Por eso el cambio es fundamental. ¿Ven? El cambio, por eso tanto aludir en Galilea, etcétera. O sea, la vida de Cristo va a ser nuestra vida. La vida que yo leo en el Evangelio ahora va a ser mi vida, que es la que me hace desarrollarme según es Él. ¿Por qué? Porque tengo el mismo espíritu que Él. A ver, aquí seguro que hay alguien que se llame María. Seguro, porque siempre hay alguien. Alguien que se llame Juan. ¿Bien? Y alguien que se llame Luis, a lo mejor. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace que esta persona sea María, esta Juan y esta sea Luis? Su mariedad, su juanidad, su luisidad. Es decir, esa realidad personal que hace que sea más hijo de células, etcétera, quede identificado con esta persona, con esta persona o con esta persona. ¿Ven? ¿Qué es lo que hace Cristo? Darme su mismo espíritu. Por lo tanto, si su espíritu es mi espíritu, entonces ya me exige las mismas obras que Él. Amaos como yo os he amado. Cristo ha muerto, ha resucitado, asciende y se sienta a la derecha del Padre. Yo en Él he muerto al pecado, he resucitado y asciendo y me siento a la derecha del Padre. ¿Ven? Porque me ha dado su propio espíritu. ¿Ven? Por eso ahora todo basta en estar abierto al Espíritu. Esa es la invitación de la fe y esa va a ser la predicación de la Iglesia. Lo único que impide el don del Espíritu, ¿qué es? Pues el pecado. Por lo tanto, en ese cambio de vida, que era la predicación de Cristo, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Bien? El Evangelio es la vida de Cristo. ¿Cómo yo voy a vivir la vida de Cristo si no tengo su propio Espíritu? Ahora se me ha dado ese Espíritu, por eso la conversión, en orden a que el Espíritu de Cristo, y no el mío, independiente del de Cristo, me conduzca, porque yo sé que el mío no me conduce a Dios. Todos estábamos muertos por el pecado, nos dice San Pablo. ¿Ven? Por eso el día de la resurrección lo cambia todo, lo transforma todo. Es el famoso misterio que dice San Pablo, oculto desde los siglos, la anaquefalaiosis, la recapitulación de todo en Cristo. Lo mismo que se recapituló en Adán y su pecado afecta a todos los hombres, de la misma manera se recapitula todo en Cristo. Y ahora a todos los hombres se le da la oportunidad de la salvación, que es lo que Dios quiere, que todos se conviertan y vivan. Gracias al efecto de la recapitulación. Por eso yo cristiano, no me puedo ver fuera de Cristo. Es lo que, de una manera muy humana y muy comprensible, se compara con el matrimonio. De 2, 1. ¿Ven? Y de 2, 1 significa que todo lo mío tuyo y todo lo tuyo mío. Es lo único que hace posible que entre dos personas, dos individuos, dos espiritualidades, como hemos dicho ahora, distintas, se pueda dar una comunión cuyo fruto son los hijos. ¿Ven? Es la comunión que da a luz un nuevo ser que participa de los dos, porque se ha formado un solo elemento, y esa es la Santísima Trinidad, y eso es el matrimonio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. O sea, de esa forma estamos viviendo una cuasi encarnación de lo que es Dios en su Trinidad. ¿Ven? Por eso yo no me puedo ver fuera de ese matrimonio. Ese matrimonio es lo mío tuyo y lo tuyo mío. Yo no puedo ya verme, no puedo caminar, no puedo planificar, no puedo sin verme unido a Cristo. Eso es: yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Y esa es la vida eucarística.
Por eso en la Eucaristía yo me encuentro con Cristo resucitado, pero victimal, crucificado. Por eso el cuerpo por un lado y la sangre por otro. Y esa va a constituir mi propia vida. La vida de la Iglesia se levanta sobre la Eucaristía. Mi vida como parte de miembro de esa Iglesia se construye sobre la Eucaristía. Por eso la obligación bajo pecado mortal de cumplir con la Pascua. Porque si no, no tiene sentido. Ya digo, no son palabras bonitas. Pues mira, oye, cada uno por su religión, ¿sabe? Cada uno... ¿Qué? Es que no hemos entendido. O sea, no hemos entendido, desde luego que hemos entendido poquísimo, pero lo poquito que hemos entendido nos damos cuenta de qué se nos está hablando. Se nos está hablando de un misterio que nos trasciende en infinito, pero que se ha realizado y que se ha plasmado y concretado mediante el hecho de la resurrección. Resucitó. ¿Ven? Pues ojalá aprovechemos bien, y por eso es la famosa octava, la octava que se vive ahora, que suele ser una pena. Te lo digo así fríamente, ¿verdad? Porque ya me he cansado, jueves, viernes, sábado, espérate, muchos días en la iglesia y mucha cosa ya, y ahora ya, ¿verdad? Ahora a partir del lunes ya, ahora en un tiempo olvídate que ya esto empalaga. No creo que has entendido muy bien. La octava es una solemnidad que tiene tal fuerza, tal plenitud, ¿ven? Que tengo que vivirla en 8 días, como se hacía en los matrimonios, el famoso tema de las bodas de Caná. Ir a un lugar, a una hacienda, un tal, y tenían unas bodas que duraban días. ¿Por qué? Porque era un día importantísimo, lo mismo. Es esa octava donde estamos como si fuese el mismo día, viviendo cada día, para poder profundizar un poquito lo que Dios nos quiera dar a conocer de ese gran misterio, que de hecho es un hecho y eso lo cambia todo. Cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno. Estamos todo el día hablando de la paz, todo el mundo quiere paz, todo el mundo pide por la paz. Mira, no hay más paz que Cristo. Y hasta que el hombre no se convierta a Cristo y se decida por vivir a Cristo como camino, todo el verdad que conduce a la vida, no hay paz, no nos engañemos. ¿Ven? Entonces creemos que por conveniencias, ¿verdad?, económicas, no sé qué, mira, verás cómo se encuadra esto y verás tú cómo al final vamos a tener paz. Eso no es ninguna paz, eso es una inseguridad terrible, porque al día siguiente cambio de chip y resulta que todo se viene abajo. No hay más paz que Cristo. Y a nivel, diríamos, mundial, a nivel personal. Tengan en cuenta que Cristo ha venido a salvar a hombres, a seres humanos, que están en el mundo, no el mundo. El mundo es insalvable. El mundo ahora, después del pecado, como gato sobre brasas. Ese ideal de un mundo donde... Eso no es verdad. El mundo maldita la tierra por tu causa. El pecado tiene su repercusión y el pecado ha, diríamos, contaminado no el mundo como tal, sino la relación que hay entre el hombre y el mundo. Por eso ahora el hombre es rescatado, precisamente sacado de esa realidad que en principio le conducía a Dios, y por eso ahora ya no es el paraíso terrenal, sino que ahora es el desierto donde yo me encuentro con Dios. O sea que es una realidad que tenemos que vivirla y vivirla por dentro. Esos son los 40 días que hemos vivido de preparación y los 50 que se van a seguir. Estamos hablando de 3 meses, de los 12 que tiene el año, 3 meses para el misterio pascual. Entre los 3 meses para el misterio pascual, 3 meses durmiendo, porque 8 por 3, 24, 1/3 de nuestro día lo pasamos durmiendo. ¿Qué les parece? Entre el tiempo que duermo y el tiempo que no vivo el misterio pascual, pues ya verán que me queda para poder decir que sí a Dios y poder acceder a la vida eterna. Bien, hay que darse prisa, hay que moverse. El cristiano tiene que espabilarse. Las cosas no están nada bien y tenemos una gran misión sobre nuestras espaldas. Somos luz para un mundo tremendamente sumergido en las tinieblas, porque sencillamente se ha separado de Dios y ha rechazado la invitación que en su propio Hijo se nos ha dado de la vida eterna.